de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:21 minutos, 25 de agosto, ya se nos va el mes, se nos termina el mes, quedan pocos días de este mes vacacional de agosto, hay 20 grados en el Valle de Caracas, el cielo está, desde mi ventana al menos, que mira hacia el este, parcialmente nublado. Buenos días a todos los que se levantan por la mañana, temprano, la gente trabajadora de Venezuela, mi gente trabajadora de Venezuela. Buen mediodía para aquellos que están almorzando, la diáspora venezolana en Europa, y buenas tardes, ya casi noche, para aquellos que están en Australia, en Asia, en el resto del mundo. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750M y arrancamos con una sentencia del TCJ que no solo declara inadmisible el recurso contra la ONAPRE, sino que amenaza con abrir una investigación contra los demandantes y les impone una multa. Para que estemos claros de cómo está la democracia en Venezuela, usted va a meter una demanda contra el Estado, contra el Tribunal Supremo. No solo no le acepta la demanda, sino que además lo amenaza a usted con investigar. Así las cosas en Venezuela. Vamos a leer las notas de Monitoreamos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad y amparo cautelar contra demanda de la Oficina Nacional de Presupuesto. Amenazó a los demandantes con abrirles una investigación penal y les impuso una multa. La Sala Político-Administrativa argumentó que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar contra el instructivo de la ONAPRE porque la parte demandante incumplió los extremos de ley al no acompañar al librelo con original o copia del presunto acto administrativo como documento fundamental de toda demanda, entre otras deficiencias, lo que conllevó a la inadmisibilidad de la pretensión. Asimismo, el TCJ, escuchen esta joya de esta demanda. Asimismo, el TCJ de esta sentencia manifestó que hay una estrecha vinculación entre el asunto que subyace a la presente demanda y la matriz comunicacional que se ha venido creando en los últimos meses, pretendiendo imputar a la ONAPRE y, en fin, al Estado venezolano un acto cuya existencia no ha sido demostrada. Es decir, para el TCJ no consta suficientemente que existe el instructivo de la ONAPRE y por ende mucho menos su autoría, con lo cual, a pesar de su inexistencia, se ha utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardenales previstos en nuestro orden constitucional. Esta sentencia hay que marcarla porque es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de un Estado no democrático. Esto viene de 2009. Cuando la señora Luisa Estela Morales, quien está en alguna parte de este país o del mundo, esperemos que bien y con salud, decía que no, el tema de la división de poderes no era el tema del Estado venezolano, que el Estado venezolano entraba en una dinámica de cooperación de poderes. Eso lo hizo después de visitar Cuba, establecer un convenio de relaciones judiciales con Cuba. Y donde no hay división de poderes, sino que hay cooperación de poderes, como pasa en este caso, bueno, lo que hay es una dictadura. Está clarísimo esto. Ante ello, el tribunal pidió que haya investigación por parte de las instituciones competentes, incluso determinar la posible existencia de forjamiento y otros ilícitos, tanto en el presente como en otros asuntos vinculados, caso en el que se deben determinar las posibles responsabilidades a que hubiera lugar penal, disciplinaria, administrativa y o civil. Además, el TCJ impuso una multa por 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor en contra de la parte demandante por considerar que con su recurso incurrieron en una perturbación y el ejercicio abusivo de una acción judicial.
Los ciudadanos demandantes afectados por la decisión del TCJ, los que fueron por lana y salieron tranquilados, son Marta Soledad Torres, María Eugenia Dupuya Curero, Eleonor Margarita Hernández Guerra, Claritza Cristina Mata Zulbarán, Roberto Humberto Pérez Martínez, Franco Antonio Arambulo Villalobos, María Teresa Jiménez de Boscán, Esperanza del Carmen Méndez Semejal, Maribel Amazonas González, Nombardo José Antequera Bravo, Ledis de Jesús Rincón de Arango, bueno, todos los firmantes de esta sentencia. Ayer también, en la mañana, mientras hacíamos este programa, se producía una acción contra Alonso Medina Roa, se le prohibía la salida del país. Medina Roa descubrió en el aeropuerto de Maiquetía, en migración del aeropuerto de Maiquetía, que tenía una orden de captura del CICPC. Imagínense ustedes. El abogado Alonso Medina Roa informó a través de su cuenta en la red social Twitter que funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía le informaron que tiene prohibida la salida del país y procedieron a retenerlo en las oficinas de Interpol ubicadas en el recinto. Al momento en que me disponían a salir del país por un viaje de motivo familiar, funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía me informan que tengo prohibición de salida, razón por la cual no puedo viajar al exterior, expresó también el defensor de derechos humanos. Ayer fue un día negro en materia de derechos humanos. Bueno, que entre esta sentencia más la decisión contra Medina Roa, bueno, lo que uno se da cuenta es que las cosas siguen más o menos igual en Venezuela. Posteriormente, Medina Roa volvió a actualizar su situación con otro tuit. Luego de prohibirme la salida del país y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de migración me trasladan a la oficina de Interpol, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Luego de 3 horas, sin actualizaciones sobre lo ocurrido, Medina Roa apareció en la plataforma de Twitter e informó que los funcionarios le permitieron retirarse del lugar y le indicaron que debía dirigirse a la Dirección Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida. Imagínense ustedes cómo ustedes le pueden emitir una orden de prohibición de salida del país y no notificarse. ¿En qué estado es esto? En un estado que obviamente no es democrático. En un estado democrático a usted le llega una carta, una citación y le dice usted está... se le prohíbe, además eso no lo puede prohibir el CICPC, eso lo tiene que prohibir un tribunal. O sea, no es que el CICPC prohíbe la salida del país de a quien le provoque, eso tiene que pasar por un tribunal, tiene que ser una orden de un juez, eso tiene que ir a la UNIDEX, es más, el afectado tiene que estar notificado. Familiares de dirigentes sindicales presos en Venezuela piden su liberación. Una locura, la verdad que lo de Medina Roa, una locura total. Familiares de 6 dirigentes sindicales detenidos a principios de julio en Venezuela pidieron este miércoles ante el Ministerio Público. Yo aquí digo, bueno, a esta gente le faltó coaching periodístico. ¿Cómo es posible que estas señoras salgan riéndose en esta foto? Es una cosa seria. La liberación de este grupo de trabajadores que cumplieron 45 días tras las rejas, con pancartas que denuncian una Venezuela sin justicia o que piden libertad para los defensores laborales. Una decena de personas protestó frente a una sede de la Fiscalía en Caracas mientras coreaban consignas como "¿y cuál democracia? Si allanan, torturan y dan tiros de gracia". Esto fue frente a la sede de la Fiscalía de Parque Carabobo, desde donde despacha Tarek William Saab. Los manifestantes piden la excarcelación de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés, un requerimiento que fue planteado directamente al fiscal general Tarek William Saab en un documento entregado este miércoles. Estos son los que en su mayoría son de bandera roja y tienen que ver con el instructivo de la ONAPRE, o sea, tienen que ver con las protestas contra el instructivo de la ONAPRE, que según el TCJ no consta que exista, y a quien vaya a denunciarlo, pues puede salir demandado a su vez. El escrito recuerda que los detenidos fueron encerrados junto a delincuentes comunes en centros de reclusión en los que impera el hacinamiento y donde no existen condiciones mínimas de higiene, según se lee en una fotografía del texto difundida en Twitter por la ONG Provea. Asimismo piden a Saab cumplir su deber, emitir un pronunciamiento y detener la arbitrariedad, violación a la justicia y el debido proceso en estos casos. Los detenidos fueron presentados ante tribunales con competencia nacional en materia de terrorismo y sus expedientes están bajo reserva, lo que dificulta a los abogados el seguimiento de las causas que se les imputa. Esto es otra cosa que habla del Estado de Derecho en este país. ¿Cómo es posible que la defensa de un detenido no tenga acceso al expediente de lo que se le imputa? Bueno, nuevamente, solo en países no democráticos esto puede suceder.
sin Estado de Derecho. En estos días decía Nicolás Maduro, no, es que necesitamos un poderoso sistema tributario. Usted puede tener el mejor sistema tributario del mundo, pero mientras usted no tenga Estado de Derecho, todo el mundo va a hacer lo posible por eludir, por evadir, por lo que sea, por lo que tenga que hacer, pero además de eso no va a haber inversión, por la sencilla razón de que no hay confianza en un país donde no hay Estado de Derecho. Un total de 108 sindicatos y organizaciones no gubernamentales exigen la liberación plena e inmediata de esos 6 dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. Asimismo, la plataforma Alerta Venezuela, que agrupa 5 ONGs del país, ha considerado que estas detenciones forman parte de una nueva arremetida contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas. Y esto también fue una noticia que conmovió al país ayer. Asaltaron la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB en Yaracuy y mataron a 10 animales. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela en el estado Yaracuy fue asaltada durante la noche del 23 de agosto, denunció este miércoles el movimiento Viva la UCB. En sus redes sociales, en un mensaje publicado en sus redes, informaron que la estación experimental La Cumaca UCB-FCB fue asaltada, amordazaron y golpearon a los vigilantes de turno y mataron a 10 animales, 9 vacas y un becerro. Además hurtaron rollos de alambre y una motosierra. Resaltaron que en esta estación experimental se maneja el programa de mejoramiento genérico de la cooperativa genética en la raza Blamán, CEPROCEU. Asimismo, precisaron que la denuncia fue presentada ante los organismos competentes y las autoridades del estado Yaracuy. Y yo honestamente no les pongo estos tweets porque, bueno, es muy temprano y creo que no tenemos estómago para verlos hasta ahora. La preocupación de ayer de la gente o de la mayoría de la gente tenía que ver con el dólar, tenía que ver con el deslizamiento del bolívar. El oficial se deslizó hasta alrededor de los 7 bolívares, el paralelo está por encima de 8 ya. En todo caso, el BCB intentó corregir un poco de ese spread, de esa posibilidad de arbitraje entre el oficial y el paralelo. Yo vi economistas que hablaron en términos muy catastrofistas de este deslizamiento. Por cierto, algunos de ellos llevaban meses diciendo que el bolívar estaba sobrevaluado, entonces ahora no se entiende la alarma porque ahora se desliza el tipo de cambio. Y yo sé que yo a veces digo cosas que no son populares. Yo sé que aquí a mucha gente le gustaría que yo viniera ahorita a decir, no, es que esto es una alarma, esto es terrible, esto es fin del mundo, aquí viene nuevamente todo lo peor. Pero yo consulté con economistas, porque yo no soy economista ni me creo más economista que los economistas, como algunos periodistas sí se creen que son más economistas que los economistas, más abogados que los abogados, más politólogos que los politólogos. Yo no, yo cuando tengo una duda, yo voy y consulto por lo menos a 2 o 3 fuentes para saber, para tener un abanico de opiniones que me permita formarme a mí mi propia opinión, ¿no? Con lo que yo sé y con lo que yo he vivido. Y yo a estos economistas que consulté, la verdad es que no tienen ninguna alarma. Ellos consideran que ciertamente el gobierno el Banco Central de Venezuela está dejando deslizar el tipo de cambio. De hecho, hablé con una persona, que todavía me queda amiga en el Banco Central. Me dijo, no hay nada de eso. Se va a deslizar probablemente hasta 7, 8 bolívares, no lo van a dejar mover más allá de esto, porque ciertamente el gobierno sí tiene un problema de flujo de caja en este momento. Las exportaciones petroleras no están subiendo, no están al volumen que el régimen de Nicolás Maduro quisiera que estuvieran. Y además de eso, bueno, los precios luego del boom de precios de la guerra de Ucrania se han moderado un poco y eso hace que las expectativas de flujo de caja en dólares del Estado venezolano estén un poco por debajo de lo considerado. Pero yo también quisiera que los venezolanos dejáramos el fetiche, y esto es lo más importante que quiero decir ahora, que los venezolanos dejáramos el fetiche de que es el anclaje de tipo de cambio el que controla la inflación. Lo que controlaría la inflación, en realidad, sería que el Estado venezolano gastara dentro de sus posibilidades. Y como no gasta dentro de sus posibilidades, sino que se ve obligado recurrentemente a emitir dinero inorgánico, estas cosas van a pasar en tanto y en cuanto, y van a pasar muchos años antes de que logremos tener un Estado
con un balance fiscal positivo por la sencilla razón de que Venezuela tiene enormes compromisos de deuda. Por poner un solo ejemplo de las cosas que nos hacen daño y que nos han dañado a lo largo de estos años. Entonces, yo, si tengo que dar algún mensaje, bueno, que no haya alarma, obviamente va a haber un incremento de la inflación, pero ese incremento de la inflación se va a notar probablemente en septiembre, porque fíjense en qué momento incluso se está produciendo el deslizamiento del tipo de cambio. Me decía esta persona que ellos terminan de recolectar la data para la inflación, cuando la publican, aunque ellos sí la ven, pues, entre los 22 y 23 de cada mes. Bueno, el deslizamiento del tipo de cambio se produce el 24. Ayer se deslizó 11% el tipo de cambio, 11,7%, y esto lo dice la página En Paralelo en Venezuela, En Paralelo Venezuela, la cuenta de Instagram En Paralelo Venezuela. Ayer se deslizó 11,7% el tipo de cambio de referencia del BCB. En todo caso, se cerró la brecha con el paralelo, que ya estaba en 8,7 bolívares por dólar. Y el tipo de cambio, según dice este economista Luis Arturo Bárcenas, podría estar entre 10 y 12 bolívares para final de año. Es decir, tampoco es una cosa para ponerse a llorar. Y por cierto, esta es la predicción, digamos, por llamarla de alguna manera más catastrofista, ¿no? La de entre 10 y 12. La gente con la que yo hablé me dice, no, entre 8 y 9 podría cerrar el año, quedan 4 meses. También es cierto que en este momento el gobierno tiene que empezar a juntar bolívares para pagar los compromisos de fin de año, bolívares para la administración pública, y es posible que por eso en este momento esté tratando de darle un deslizamiento suave al bolívar para a fin de año tener los bolívares necesarios para atender la contingencia de prestaciones, utilidades, todo esto, aguinaldos, todo esto que paga el sector público. Mientras tanto, el BCB convocó una subasta holandesa este 24 de agosto para contener la escalada del dólar. Según la información obtenida de fuentes financieras confiables, el BCB no estableció ninguna referencia concreta de precios y la cotización a la que serán las asignaciones se determinaría a través de una ponderación de los valores establecidos por las entidades financieras en sus respectivas solicitudes. Algo que ha contribuido al deslizamiento del tipo de cambio en estos días es que no se están vendiendo dólares a la banca para que a la vez la banca se la venda a sus clientes en estas ventas que se están haciendo, pues, entre cuentas en bolívares y cuentas en dólares. Llevan días cerradas, por supuesto. Esto obliga a quien quiere dólares y tiene bolívares a recurrir al paralelo. Bueno, en teoría, decía Víctor Salmerón, esta subasta es por 200 millones de dólares y en los próximos días se estaría reanudando, digamos, la venta de divisas de la banca al público. Mientras tanto, vamos con informaciones del país real. Más de 1.000 familias afectadas por lluvias, del país profundo, más de 1.000 familias afectadas por lluvias e inundaciones en 5 municipios de Guárico. Ayer se hablaba de 400 familias afectadas por lluvias e inundaciones. Más de 1.000 familias en 5 municipios del estado Guárico fueron afectadas luego de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias del pasado lunes 22 de agosto, dice el colega Pedro Iso de La Patilla. Buen periodista este muchacho guariqueño. La crecida del río Paya y Vilches dejó a más de 200 familias damnificadas en zonas rurales del municipio Ortiz. En Cabruta, jurisdicción Juan Rondón, Las Mercedes, el desbordamiento del río Orinoco afectó a más de 400 familias, mientras en Camaguán, unas 500 familias cercanas al río Portuguesa también resultaron perjudicadas. Así lo informó el gobernador chavista José Vázquez, quien también señaló que existen zonas anegadas en el municipio Rocio y Guayabal, este último por la crecida del río Apurito. El mandatario regional destacó el apoyo de los organismos de seguridad y atención de riesgos en las localidades afectadas y aseguró que activaron refugios para brindar la ayuda necesaria a los habitantes damnificados. Entre tanto, la alcaldesa del municipio Rocio, Zulme Ávila, resaltó que al menos 42 familias entre los sectores Parapara, Uberito y El Tocó quedaron damnificadas por inundaciones. Subrayó que este miércoles esperan acceder
al sector Agua Fría, especialmente una población donde el río desbordado les impidió llegar este martes. Ávila denunció este miércoles un decreto de emergencia, anunció este miércoles un decreto de emergencia en las zonas afectadas. Se conoció que autoridades municipales, regionales y los diferentes organismos de prevención y atención de riesgos están desplegados en las zonas afectadas. Mientras tanto, en algunas jurisdicciones continuaban las precipitaciones este miércoles. Venezuela registró 2 nuevos casos de viruela del mono. Ya son 3 las personas afectadas por el virus, 2 casos de viajeros provenientes de Brasil y Perú que cuentan con atención médica y están en condiciones favorables de salud, señaló la viceministra de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud del chavismo, dice la patilla, Gabriela Jiménez. Más información: tromba marina en el lago de Maracaibo afectó a 11 palafitos y más de 20 casas. Una tromba marina formada en el lago de Maracaibo y que tocó la parroquia San Timoteo del municipio Baral afectó a 11 palafitos y 22 casas en el sector La 14 de ese poblado, en la costa oriental del lago. El reporte fue dado a conocer por el director de Protección Civil en el municipio Baral, Mervin Vargas, quien detalló que una comisión del PC se trasladó al sitio para la evaluación de los daños que afectaron a más de 30 familias. Las 11 viviendas construidas sobre el agua perdieron sus techos debido a los fuertes vientos, mientras que las 22 edificadas en tierra se encuentran inundadas. Continúo leyendo informaciones. Una comisión de PC y bomberos están inspeccionando las áreas afectadas y se mantienen en alerta ante las fuertes lluvias y la formación posible de otras trombas marinas. De punto de corte, en Mérida, productores se declaran en emergencia ante contrabando de papa y zanahoria de Colombia. El creciente contrabando de papa y zanahoria proveniente de Colombia ha causado ruido en los productores del estado Mérida. Rosalino Quintero, alcalde del municipio Pueblo Llano, informó a Radio Fe y Alegría que en una asamblea de productores se declararon en emergencia ante esta situación que afecta a la producción nacional. El mandatario municipal precisó que esta preocupación del sector no es solo del páramo, sino de toda Venezuela, ya que la llegada de la papa y la zanahoria colombianas a los mercados es cada vez más recurrente. Y en Barinas, la presión de calle permitió a los transportistas de Barinas volver a surtir combustible con 85 unidades que fueron atendidas el pasado martes en la tarde en las bombas de Barinas. Los transportistas urbanos lograron retomar las rutas en la ciudad luego de 2 días de protestas pacíficas. La presión ejercida por los operadores de busetas que no salieron a la calle por la falta de gasolina y gasoil tuvo respuesta de las autoridades. 6:43 minutos, el alcalde del Tigre anuncia por tercera ocasión de ser amenazado de muerte por delincuentes. Por tercera vez en lo que va de año, el alcalde del municipio Simón Rodríguez, esto es el Tigre, Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, es amenazado de muerte por delincuentes. Paraqueima dijo que recientemente recibió la llamada de alias El Rocola, quien por segunda ocasión en los últimos 8 meses lo amenazó con asesinarlo. Este criminal, ya buscado por todos los cuerpos policiales, apodado el Rocola, y que tiene azotada a toda la población desde los llanos hasta la zona sur del estado Anzoátegui, por medio de la extorsión. Hace unos meses, con una cantidad de fusiles, difundió un video diciendo que me iba a matar y asesinar, y ahora aparece otra vez haciéndolo. El mandatario local recordó que iniciando su gestión, un ampón conocido con el remoquete del Tuerto Alberto intentó intimidarlo. La primera fue el método aquel de la granada, donde un malandro, un delincuente, un criminal apodado el Tuerto Alberto, amenazó públicamente con poner una granada en mi despacho para amenazarnos para que no tuviésemos estas políticas. Paraqueima dijo que estas amenazas son daños colaterales de una ciudad que empieza a desarrollarse. Le hago un llamado al gobierno nacional. El mensaje es muy negativo con respecto a la población ciudadana, porque si eso lo hacen con nosotros, ¿qué pasará con ellos?, señaló Paraqueima. 5 titulares, 1, 2, 3, 4 titulares. 5 titulares para cerrar este bloque. Guaidó dice que la sentencia del caso ConocoPhillips es producto de una demanda por expropiación que impuso Chávez. Y dice: Maduro se atreve a señalar responsabilidades por la sentencia del caso Conoco cuando es producto de una demanda debido a la expropiación que impuso Chávez.
Guaidó afirmó que haber señalado la ilegitimidad de la dictadura ante las Cortes Internacionales ha permitido ganar tiempo para plantear una negociación con acreedores en condiciones favorables, así como ha sido clave la protección de los FARC para mantener los activos en manos de los venezolanos. Los resultados de Citgo este año le abren la puerta para explorar un acuerdo de pago justo y que permita salvar la empresa, afirmó. Guaidó también alertó que Maduro creó zonas de distensión económica donde las mafias sacan ventajas. En Venezuela lo único que crece es la desigualdad, enfatizó Guaidó. Las sanciones obligaron a la dictadura a permitir zonas de distensión económica o burbujas donde mafias y tribus sacan ventaja y donde la mayoría del país no tiene acceso. La recuperación vendrá con democracia y garantías. Hermano, tiene un gazapo aquí. Este A no lleva H, no es un verbo, es una preposición. Nicolás Maduro le propondrá a Gustavo Petro crear una gran zona económica comercial en la frontera entre Colombia y Venezuela. Infobae, que lo califica de dictador chavista, dice que quiere llevarla a cabo entre el norte de Santander y Táchira. Dijo que servirá de prueba y probablemente posteriormente podría ser replicado en otros estados fronterizos con el país cafetero. Hermano, nosotros teníamos una gran zona comercial que se llamaba Comunidad Andina de Naciones y teníamos prácticamente un solo mercado hasta que un buen domingo a Hugo Chávez, porque bombardearon a Raúl Reyes en Ecuador, se le ocurrió mandar todo eso por el caño. Bueno, cuando las decisiones se toman desde las vísperas, entonces ahora no vengan con cuentos de una gran zona comercial. Ya éramos una gran zona comercial hasta que ustedes llegaron al poder. Gustavo Petro, en tanto, dice que el narcotraficante que no negocie será extraditado a Estados Unidos. Durante la visita de su homólogo español Pedro Sánchez a la nación cafetalera, el mandatario aseguró que conversó con funcionarios de la administración Biden y les propuso que narcotraficante que no negocie con el Estado será extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida será extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita, dijo Gustavo Petro, quien también dijo que han recibido cartas del ELN, disidencias de las FARC, autodefensas gaitanistas, de oficinas diversas, de bandas de todo tipo, para negociar la paz en el territorio. Y para cerrar este bloque, había mucha expectativa sobre cómo le iba a responder Diosdado Cabello a la respuesta que le dio a su vez Gustavo Petro el lunes, cuando mientras hablaba y pedía a Diosdado Cabello la deportación, la extradición a Venezuela de dirigentes opositores venezolanos, Petro le contestó diciendo que Colombia respetaba el derecho de asilo. Bueno, Diosdado ha vuelto a responder, pero lo ha hecho de una forma moderada. Ha dicho lo siguiente: andaban haciendo fiesta por ahí, que Petro le respondió Diosdado. No, él es el presidente de Colombia, yo respeto profundamente las decisiones internas de Colombia. Ahora Venezuela tiene todo el derecho de exigir justicia. Según Diosdado, tiene muchas esperanzas de paz en toda esta región gracias al presidente Petro, y no haremos nada que vaya a empañar ese hermoso proceso que se está iniciando ahora. No, al contrario, ellos saben que nuestra mano está tendida ahí, de manera que no nos van a poner a pelear, dijo Diosdado Cabello. 6:48 minutos de la mañana, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Numerosos titulares de esta mañana hacen referencia pues a la falta, al déficit democrático, al gigantesco déficit democrático que hay en nuestro país. Jaime Nestares en la dirección de la estación, el gran Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía del Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con este momento de publicidad, vamos a hablar de Equimédica, alquiler de equipos médicos en Caracas. Si usted tiene la necesidad de una cama clínica, de un concentrador de oxígeno, de un aspirador de flemas, de cualquier equipo médico para un paciente que esté en el hogar, se lo alquilamos en Equimédica, alquiler de equipos médicos con muy pocos requisitos. Pero si la cosa es para vender, pues también obviamente se lo vendemos, y allí la entrega si es a nivel nacional a través de empresas de mudanzas o de couriers, dependiendo del tamaño obviamente del equipo. Ingresa en nuestra cuenta de Instagram @Equimédica _alquiler, @Equimédica _alquiler.
o llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591, para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Hablar también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia tiene el doctor Cova atendiendo animales de todos los tamaños. Ponga en sus manos a su mascota o a su animal de compañía, porque el doctor Cova le ofrece servicios como atención nutricional, planes de vacunación, odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario y por supuesto cirugías electivas, y para los consentidos de la casa, para los peluditos de la casa, les ofrecemos también, por supuesto, la peluquería canina. 0414-127-7947, 012-661-1546 en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba de Santa Mónica. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota, a las 6:50 minutos. Les tengo una declaración escandalosa de un hombre cada vez más errático y más perdido en el ejercicio de la política. Una triste figura llamada Alberto Fernández, presidente de Argentina, por más señas, quien dice que Nisman se suicidó, y yo espero que no haga algo así Luciani. Esto en la boca de un presidente suena amenaza. La inquietante frase la dijo el presidente en una entrevista televisiva mientras intentaba defender a la vicepresidenta de la acusación por corrupción. La declaración generó repudio de la justicia y un impacto político inmediato. Hay que recordar que en 2015, cuando era anti-K, Alberto Fernández, ese saltimbanqui, dijo que lo de Nisman había sido un asesinato. Creo que lo de que Nisman fue asesinado es un poco, pues, la visión general que tenemos todos. Pero ya en 2019, claro, como ya se había vuelto del clan K, ya lo calificaba de suicidio. En todo caso, es una declaración preocupante y escandalosa. Rusia bombardeó una estación de trenes en Ucrania, al menos 22 muertos y 50 heridos. Esta es su retaliación por el Día de la Independencia de Ucrania y porque Zelensky habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Día de la Independencia de Ucrania, y a pesar del intento de Rusia por vetar esta declaración, el balance de muertos desgraciadamente puede aumentar, comunicó el presidente Volodymyr Zelensky. Un bombardeo ruso contra una estación ferroviaria del centro de Ucrania dejó este miércoles al menos 22 muertos y medio centenar de heridos, informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer también se cumplieron lastimosamente 6 meses de la guerra, que iba a durar 6 días, iba a ser un paseo militar de Rusia, iba a convertir a Ucrania en un país títere, con un gobierno títere. Nada de eso pasó, y al contrario, hoy en día Rusia, su ejército, sus fuerzas armadas están profundamente en entredicho, e incluso ayer había rumores de golpe de Estado en Rusia. Yo no creo que eso sea verdad, pero habían rumores fuertes de que había un golpe de Estado en proceso en Rusia. Bueno, un golpe de palacio, pues esto no era un golpe tradicional con armas, sino había rumores fuertes de un golpe de palacio en Rusia. Ucrania pide a venezolanos no dejarse engañar por propaganda rusa tras 6 meses de guerra. A 6 meses del inicio de lo que la propaganda del Kremlin calificó como una operación especial, el representante especial de la Cancillería de Ucrania para América Latina, el embajador Ruslan Spirin, atendió al equipo de Monitoreamos desde Kiev. Todo el mundo ya entendió que Ucrania no está defendiendo solamente a su propio país y su propio pueblo, sino estamos defendiendo a toda Europa y el sistema de seguridad internacional. Esta guerra es el pasado contra el futuro, dictadura policial contra la democracia, los bárbaros contra la civilización. La industria de autopartes en Venezuela, en tanto, está trabajando al 20% de su capacidad instalada, según Favempa. Representantes del sector exigen que los productos importados similares a los que se fabrican en el país deben pagar impuestos, cosa que obviamente es muy justa, y a mí me dicen la industria de autopartes está trabajando a 20% de su capacidad, y yo lo considero bueno, porque yo pensaba que estaba trabajando a mucho menos de su capacidad, luego de que destruyeron la industria automotriz de este país. Que la industria de autopartes esté trabajando a 20% es bueno. Jugadores de Taurinos de Aragua denuncian incumplimientos de honorarios y sueldos pactados. Este equipo fue eliminado de la Superliga Profesional de Baloncesto por dar 2 forfaits seguidos, y hay que ver que quien está aquí como propietario, poniendo la cara como propietario,
Por cierto, esa foto pareciera que es con la señora Delcy Rodríguez. Yo no sé si es Delcy Rodríguez la señora que sale ahí, pero sí estoy muy claro que este señor que sale aquí se llama Mimou Vargas, Alexander Mimou Vargas, y él cuando era jugador de Cocodrilos le ganó una demanda a los Cocodrilos de Caracas por incumplimiento de contrato. Bueno, ahora vamos a ver a dónde van a recurrir los jugadores. Eso fue, por supuesto, en la época de la democracia, ¿no? Ahora hay que ver a dónde recurren los jugadores de taurinos para que les paguen los sueldos. Y hay una crisis profundísima en el deporte profesional venezolano, en el fútbol, pero también en el básquet, lamentablemente. A 3 meses del Mundial, Qatar deportó a trabajadores extranjeros que reclamaron salarios adeudados. El Mundial en Qatar va a ser una vergüenza para todos los defensores de la democracia en el mundo. La FIFA es bastante vergonzosa, por cierto. Los manifestantes oriundos de países como Nepal, Bangladesh, India, Egipto y Filipinas protestaron porque llevaban hasta 7 meses sin cobrar. Hay preocupación, cerrando ya 6:55 minutos, hay preocupación por el estado de salud del queridísimo Gualberto Ibarreto. Anoche se solicitaba con urgencia un servicio de aeroambulancia Maturín-Caracas para el cantante. Hay que estar muy pendientes en las próximas horas del estado de salud del queridísimo Gualberto Ibarreto. Esto lo dice aquí un tuit del colega Eduardo Rodríguez. Y para cerrar, ayer se cumplieron 60 años de la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo, en el Zulia, una de las obras más hermosas de este país, cuando teníamos, pues, cuando en este país se hacían las cosas con visión de grandeza, se construyó este puente. Luego vinieron otros que anunciaron puentes bajo el agua, túneles, segundos puentes, terceros puentes, pusieron la primera piedra, pusieron el presupuesto y no se supo más nada de ellos. La visión de grandeza contra la otra visión, ¿no? Saben de quiénes les estoy hablando. 6:56 minutos, que este día, 25 de agosto, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana otra vez y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul.